get you. Brasília tá pegando fogo. You do not know this guy. Duty I never thought I'd have to perform. Anora. El director Sean Baker este año nos trajo una divertida y controversial historia. Anora, una joven de 24 años que trabaja como stripper, un día es contratada por Iván, un chico de 21 años, hijo de un oligarca ruso, para que lo acompañe por una semana mientras está de vacaciones en Estados Unidos. Después de noches de fiestas, alcohol y mucho sexo, deciden casarse y esto provoca la ira de la familia del chico en Rusia, que decide volar inmediatamente a deshacer este loco matrimonio. Los personajes son muy humanos, seres marginados con claroscuros que exploran las complejidades de las relaciones y diferencias sociales. Una película con muy buen ritmo, amena y con uno de los mejores finales que vimos este 2024. Better Man. Esta es una película semi-biográfica sobre el cantante británico Robbie Williams, que decide mostrarse como él se ve a sí mismo, como un chimpancé. Y sí, el director Michael Gracey ofrece esta visión innovadora y audaz para una biografía musical. Abarca desde cuando era un niño y de cómo empezó su carrera como integrante en una boys band hasta su exitosa carrera en solitario, sin dejar de lado los momentos oscuros del cantante, como su problema con las drogas, sus demonios internos y cómo los tiene que enfrentar. Una película que rompe los moldes del género de las biopics, con una perspectiva fresca y emocionalmente resonante de la vida de Robbie Williams. Y los musicales de sus canciones más emblemáticas son espectaculares. Definitivamente una de las mejores biopics de los últimos tiempos. Songs are only valuable if they cost you something. The Substance, de la directora Coralie Farjad. Uno de los grandes terrores de nuestros tiempos es envejecer, y la directora Coralie Farjad nos presenta esta cinta donde hace una crítica muy dura al mundo del entretenimiento y los tratamientos para evitar, entre comillas, este problema. En esta película vemos la historia de una mujer, Elizabeth Sparker, una actriz con una gran carrera y muchos premios, y que es la estrella principal de un programa de televisión de ejercicios, pero acaba de cumplir 50 años. Y sin querer se entera que va a ser sustituida por una mujer más joven porque ella definitivamente ya no lo es. Elizabeth queda muy abrumada con esto y tras una serie de eventos llega a ella una sustancia que le promete sacar la mejor versión de sí misma, solo que hay que seguir una serie de reglas y entender que ella es una sola persona. Este es un body horror y al parecer la directora tomó una muy buena decisión abordando el tema de esta manera, porque quiere hacer una crítica dura de hasta dónde podemos llegar por mantener la juventud. Una película difícil de ver, pero muy bien hecha. Pero la directora parece que se engolosina al final de la cinta y llega a un exceso innecesario de escenas gore y con un final un poco absurdo. Se siembra la semilla del higo sagrado, del director Mohammad Rasoulov, en una historia que combina elementos de drama y critica al establecimiento en la Irán moderna, ambientada en un contexto cultural rico y vibrante. La historia sigue a una familia en la que el padre obtiene el trabajo de sus sueños, ser juez, pero en el momento histórico en el que se encuentra la situación es difícil. Las protestas contra la absurda rigidez de las normas contra las mujeres hacen que el trabajo sea muy complicado, pues se le pide condenar a muerte a muchos de los que protestan sin una investigación real. En su hogar la situación no es muy diferente, sus hijas jóvenes ven el mundo de forma distinta, y la pérdida del arma de dotación del papá originará un caos interno con consecuencias devastadoras para todos. Una película muy intrigante y que absorbe bajo la situación coyuntural del momento de Irán trasladado a un entorno familiar, de aquellos que desean un cambio, las hijas, los que forman parte del establecimiento, el padre. Y de aquellos en la mitad que intentan entender a ambos bandos, la madre.
Se construye El Brutalista como una película de drama histórico épico, dirigido por Brady Corbett. La película sigue la vida de Laszlo Todd, un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos. La película explora los 30 años de la vida de Todd, desde su llegada a Estados Unidos hasta su establecimiento como un arquitecto de renombre. A lo largo del camino, enfrenta desafíos y oportunidades que ponen a prueba su visión artística y su determinación. En general, The Brutalist es una película poderosa y emocionante que explora la vida de un personaje fascinante y su lucha por dejar su huella en el mundo. Si te gustan las películas de drama histórico, esta es una película que no te puedes perder. El estilo visual de la película es impresionante, con una fotografía que resalta las formas del brutalismo, creando una atmósfera opresiva pero fascinante. Un personaje principal muy sólido que se ve abocado a sobrevivir pero también a mantener su visión artística. Sin embargo, tiene momentos de exageración del drama, lo cual claramente tiene una onda manipuladora. Cónclave. Después de la muerte del Papa se tiene que elegir otro, y aunque se supone que es el representante de Dios en la tierra, no hay nada más humano que un cónclave. El director Edward Berger nos ofrece una perspectiva intrigante de las dinámicas del poder, las conspiraciones y los secretos que emergen durante este sagrado proceso. Y la historia sigue al cardenal Lawrence, que es el encargado de organizar el cónclave y cómo se ve capturado entre su fe y las intrigas políticas que van sucediendo. Con una narrativa algo claustrofóbica, un excelente diseño de producción que recrea meticulosamente los espacios más internos y desconocidos del Vaticano, este es uno de los mejores thrillers políticos que vimos este año. The supervision of this election is a duty I never thought I'd have to perform. Letonia es un país que poco sabíamos de él, al menos en lo cinematográfico. Y de repente nos llega esta película sobre una inundación donde ya no hay humanos y vemos cómo un gato gris tiene que dejar su hogar e intentar sobrevivir con lo que tiene. En el camino se encuentra con diferentes animales, como un capibara, un perro, un lemur y un pájaro secretario. Además de una ballena que de repente aparece por ahí. Estos personajes, uno más distinto que el otro, nos enseñan cómo enfrentar las adversidades con lo que somos y tenemos. El director, Kinsey Balodis, nos sorprendió a todos con esta historia sin diálogos, sonidos naturales y con una animación sencilla pero muy poderosa. Flow es una de las mejores películas de animación de este año que nos robó el corazón. Nos vamos lentamente a las Memorias de un caracol, una película de animación stop motion dirigida por el australiano Adam Elliott, reconocible por su trabajo en Mary and Max. La película es un retrato valiente, dramático y emocionante de la vida de dos hermanos gemelos. La historia sigue a Grace Pudell, una niña solitaria en la Australia de los años 70 que encuentra consuelo en coleccionar figuras de caracoles. Tras la muerte de su padre y la separación de su hermano gemelo, Gilbert, Grace enfrenta una vida marcada por la desazón y la zozobra. Su existencia da un giro cuando conoce a Pinky, una anciana excéntrica que le ofrece una amistad transformadora. La película es un maravilla que combina tragedia y humor negro, ofreciendo una mirada sobre la soledad, la marginación, la fragilidad en el mundo de Grace, que pareciera que va totalmente en contra de ella, y su única esperanza es poder estar otra vez con su hermano. Sobresale la detallada animación y la complejidad de los personajes, que aportan una autenticidad conmovedora a la narrativa. Life can only be understood backwards. Aún estoy aquí. Hay historias que se tienen que contar para que no caigan en el olvido y se vuelvan a repetir. Y el director Walter Salles decidió contarnos esta, que es como la vida de la familia Paiva fue otra después del secuestro y posteriormente desaparición por parte de la dictadura militar de Brasil de Rubens Paiva, el patriarca de la familia en los años 70. Y esto nos lo cuenta a través de Eunice, la esposa y madre de 5 hijos.
Ella lucha por mantener a flote a sus hijos y al mismo tiempo se convierte en activista, se graduó ya de mayor en Derecho y fue de las pocas expertas en derechos indígenas de Brasil. El director logra una película profunda, entrañable, que no cae en dramatismo ni manipulaciones. Simplemente es realista y ofrece una mirada conmovedora a la lucha por la justicia y la verdad en tiempos de adversidad. Brasília tá pegando fogo. Os milicos vão cair matando. En una época marcada por las cicatrices de la guerra, La chica de la aguja, del director Magnus von Horn, nos cuenta una historia que nos hiela la sangre. Caroline es una mujer que se encuentra en una situación desesperada. Hace más de un año que no sabe nada de su marido que se fue a la guerra, y su sueldo ya no le alcanza ni para pagar la renta. Y para colmo de males queda embarazada de un tipo que la abandona. Y es ahí donde conoce a Dagmar, una mujer que dirige una agencia de adopciones clandestinas que le ofrece un trabajo en la misma. Caroline acepta, pero después descubre la pesadilla en la que se está metiendo. Una película muy dura de ver, pero filmada en un blanco y negro hermoso que capta tanto la belleza como la brutalidad de la historia. Nos habla de la marginación de las mujeres, las medidas extremas que se tienen que tomar y después cómo se convierten en terribles crímenes. Una película difícil de ver, pero que nos lleva a profundas reflexiones sobre la moralidad y la naturaleza humana en contextos de adversidad extrema. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.